Ahora quiero dar la palabra a Jesús González, psicólogo y doctor en psicogerontología, que nos va a hablar de las nuevas tecnologías en las intervenciones en demencia. Jesús, Hola, bienvenido y adelante. hola, buenas tardes, gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación y también por crear pues, una sesión que nos permite reflexionar sobre las tecnologías que son nuestras guiadas, ¿no? Y nuestros recursos indispensables y cada día lo van a ser más para poder intervenir o para poder atender a las personas. Voy a compartir la pantalla, espero que se vea bien. Bueno, perfecto. A ver, ahí. Bueno, yo voy a presentarles brevemente pues, esta ponencia donde voy a hablar de las luces y las sombras de las nuevas tecnologías en intervenciones en demencia. Ahí tienen mi correo electrónico por si necesitan o por si quieren alguna cosa, pues que puedan contactar. En cuanto a qué es lo que vamos a ver, pues bueno, en general vamos a ver cómo son esas intervenciones mediante medios digitales en las personas mayores y más concretamente pues vamos a ver cómo son esas nuevas tecnologías e intervenciones en las demencias, ¿no? Y sus pros y sus contras. En todo momento vamos a hablar de intervenciones psicosociales. En cuanto a los medios digitales en intervenciones en mayores, pues bueno, aparentemente parece que estemos hablando de cosas que están a las antípodas, ¿no? Que sean opuestas la una de las otras, ¿no? Personas mayores y nuevas tecnologías. Pero realmente, pues los estudios, ¿qué es lo que nos dicen, no? Bueno, lo que se puede ver y cada vez más, ¿no? Cada vez tenemos más señales de ello, es que las personas mayores cada vez se acercan más al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez buscan más esas nuevas tecnologías y se acercan a ellas. Sobre todo para solucionar su día a día, ¿no? Sus problemas que surgen en el día a día, pues los intentan solventar a través de las nuevas tecnologías. No solo para comunicación, ¿no? Sino como ahora veremos, para muchos más aspectos. Y especialmente las usan para el ámbito de la salud, con lo cual vemos que es el encaje perfecto para este congreso. Obviamente, la proliferación, ¿no? O sea, el acercamiento de las personas mayores a las nuevas tecnologías también ha llevado, por el interés de los clínicos, a la proliferación de las intervenciones mediadas por medios digitales para las personas mayores. ¿Vale? Existen múltiples intervenciones. Aquí las he agrupado de esta forma, que ahora veremos, para un poco creo que ayuda a la comprensión, aunque, como comentaba, nos centraremos en las demencias. Pero bueno, veremos un poco en general cómo son estas intervenciones psicosociales basadas en medios digitales en los mayores. El primero de ellos, y quizás el más conocido, ¿no? Pues son todas aquellas intervenciones que ofrecen un soporte sociosanitario, ¿no? Básicamente, todas estas intervenciones buscan, mediante los medios digitales, favorecer que la persona mayor pues, pueda vivir de una forma independiente y pueda mantenerse en su domicilio, en su residencia, en su casa, ¿no? El mayor tiempo posible, incluso cuando existe un motivo de dependencia. Estamos hablando de medios tan sencillos, ¿no? Como un botón que contacta directamente con una centralita, donde esta centralita pues, está atendida por profesionales que van a aportar una serie de recursos a la persona mayor, ¿no? Esta persona mayor, pues bueno, acciona estos sistemas cuando pues, tiene una necesidad por un accidente, una necesidad puntual de salud o también, ¿por qué no?, una necesidad de hablar, ¿no? de tener un contacto social. Estos sistemas, pues bueno, han ido evolucionando y también, pues ya hoy en día existen aplicaciones móviles donde la interacción se realiza por videoconferencia o incluso hay sistemas mucho más desarrollados a través de la domótica del propio domicilio de las personas mayores que incluso monitorea dónde está la persona en todo momento e incluso prevé posibles situaciones de riesgo, ¿no? Con lo cual avisa a la persona mayor, avisa a sus familiares,
etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos un gran campo de los medios digitales utilizados para intervención en mayores. Otro de los campos donde han proliferado estas intervenciones digitales para mayores es en el ámbito del envejecimiento activo, ¿no? Y son todas aquellas intervenciones que ahondan en el desarrollo de las potencialidades de las personas mayores, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan, pues, un envejecimiento exitoso, un envejecimiento lo más satisfactorio posible. Estamos hablando de pues, intervenciones a través de la red, a través de videoconferencias, a través incluso de ciertas aplicaciones o juegos que lo que buscan, pues, sobre todo, pues, el entrenamiento cognitivo de la persona mayor. Antes se ha comentado en una ponencia que es importante mantener el cerebro activo, ¿no? y que, por supuesto, y también, pues bueno, ¿por qué no en teleformación incluso hay intervenciones de este tipo relacionadas con el aprendizaje o desarrollo de ciertas habilidades, pues, que se pueden desarrollar a través de la red, internet, YouTube, etcétera, etcétera. Otro de los grandes campos donde se ha desarrollado multitud de intervenciones en mayores es en el ámbito de la comunicación, ¿no? A través de estos medios digitales. Se ha podido ver, ¿no?, que estas intervenciones, pues, que sobre todo se orientan a aplicar las redes sociales en los adultos, pues, que favorecen, por ejemplo, su bienestar subjetivo y también el sentimiento de pertenencia a la comunidad, ¿no? Obviamente, en la situación que hemos vivido recientemente y que seguimos viviendo, ¿no?, donde se produjo un aislamiento, los mayores no han tenido otro remedio que buscar este tipo de intervenciones, este tipo de medios tecnológicos para poder contactar con sus familiares, con lo cual tenemos aquí un gran campo, ¿no?, que se abre también para seguir trabajando. Y por último, tenemos este campo que yo he llamado la intervención en demencias, porque es a lo que yo me dedico, ¿no? En cuanto a las intervenciones con demencias, donde se utilizan las nuevas tecnologías, podemos hablar que estas nuevas tecnologías se pueden utilizar, se pueden usar de múltiples formas, ¿no? Estas nuevas tecnologías pueden suponer simplemente un soporte mediante el que yo ofrezca esa intervención a la persona con demencia. Por ejemplo, un videoproyector y una pantalla, ¿no? Pero también estas nuevas tecnologías pueden ser medios a través de los cuales yo estoy trabajando con esa persona en demencia o la propia persona con demencia está trabajando, ¿no? Está, pues bueno, haciendo estimulación cognitiva o estimulación sensorial, ¿no?, que es lo que se suele trabajar en personas con demencia. Estos medios, estas nuevas tecnologías que utilizamos como medios, pues bueno, pueden ser los ordenadores, pueden ser las tablets, pueden ser, ¿por qué no?, las videoconsolas, y también se está incluso llegando a utilizar estas nuevas tecnologías, ¿no?, esas tecnologías más complejas, más avanzadas, a través de, por ejemplo, la robótica, ¿no? Seguro que todos habéis escuchado alguna vez, porque los medios se han hecho eco del robot este que es como una foquita, que sirve para trabajar, pues, las reminiscencias en personas con demencia, ¿no? Pues ha obtenido buenos resultados y también, ¿por qué no?, se tiene que seguir trabajando en esta línea de utilizar las nuevas tecnologías. Desde luego, todas estas intervenciones que se llevan a cabo mediante nuevas tecnologías en las personas con demencia van a tener tres objetivos principales, o van a tener tres finalidades principales. La primera de ellas, obviamente, es trabajar el cerebro, es mantener el cerebro activo e intentar mantener todas aquellas funciones cognitivas el máximo tiempo posible. Ya sabemos que las demencias, la mayoría de las demencias, pues son degenerativas y pues no sabemos que se va a producir ahí cierto deterioro, y estas intervenciones ahondan o buscan mantener ese cerebro activo de forma que pues ese daño sea más lento, ¿no? Por otro lado, estas intervenciones también buscan trabajar la parte emocional, ¿no?, sobre todo en etapas iniciales de la demencia, e intentar reducir, pues, efectos negativos, que pueden ser sentimientos de soledad, depresivos o incluso de ansiedad.
Y también, aunque esto parezca curioso, estas nuevas tecnologías ayudan a la conexión de las personas con demencia con su entorno, ¿no? De forma que ayudan a mantener esa atención y mantener un contacto también con su entorno, incluso aunque sea a través de un entorno digital. En cuanto a las luces o bondades, ¿no?, o beneficios que tienen las intervenciones basadas en nuevas tecnologías, en este caso en concreto en las demencias, pero que se pueden ampliar a otros ámbitos. Bueno, y en este caso concreto, que es en el que veremos después, es una intervención de estimulación cognitiva que ayuda, ¿no?, que ayuda al clínico estas nuevas tecnologías. Pues bueno, ayudan, y es una ventaja, la flexibilidad. Hay que tener en cuenta que, pues, como estaba comentando, las demencias afectan a varias funciones cognitivas y es importante, pues, tener la flexibilidad en una misma intervención de poder trabajar, pues, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, etcétera. Por otro lado, al clínico también le permite la adaptación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos interviniendo con personas con demencia, seguramente estamos interviniendo con un grupo de personas o con varias personas, ¿no? Con lo cual, al clínico le permite preparar una sesión y adaptar de una forma mucho más fácil esa sesión a los distintos usuarios o incluso a los distintos perfiles según el tipo de demencia y por tanto, de deterioro cognitivo que se muestre. También nos van a ayudar a la graduación, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues bueno, una persona empezará a realizar una determinada actividad cognitiva. Imaginaos, por ejemplo, cálculo, operaciones básicas, ¿no?, y fáciles. Y a partir de ahí, pues según vaya consiguiendo mejorarlas, irá automáticamente, las nuevas tecnologías ayudarán a que automáticamente esa dificultad aumente, ¿no? Incluso en próximas sesiones, esa persona iniciará su sesión ya desde el nivel donde lo dejó o un nivel próximo, ¿no? Para que, pues, sea algo motivador, suponga un reto, etcétera, etcétera. Y también aportan otro gran beneficio las nuevas tecnologías en las intervenciones en mayores, que es el feedback, ¿no? Un feedback inmediato. Básicamente la persona está realizando la actividad y nosotros ya tenemos datos de cómo está realizando esa actividad, ya no tanto el resultado de si está bien o mal, sino de cómo lo está haciendo, en cuánto tiempo, en qué se está fijando, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿O a qué lleva al clínico? Pues obviamente lleva a una mejor eficiencia. ¿Por qué? Porque disminuimos el tiempo que nos costaría preparar todos estos materiales y por tanto va a reducir los costes, ¿no? Nos va a permitir pues intervenir de una forma más generalizada en el grupo. Pero esto también supone, pues, ciertas sombras o ciertos inconvenientes. Algunos de estos inconvenientes, como veremos, pues pueden ser generalizables a otros colectivos o a otras intervenciones en personas mayores que no tengan demencia, ¿no? Pero otras veréis que son muy específicas del ámbito de las demencias. La primera sombra que nos encontramos, o la primera dificultad que nos podemos encontrar, es el problema de la accesibilidad, que ya lo han comentado además mis compañeras hablando de otros recursos, que pues efectivamente es la capacidad de esa persona de poder realmente pues tener ese medio tecnológico para poder llevar a cabo esa intervención. Si no tiene ese medio o no puede acceder a él, pues obviamente no se va a poder llevar a cabo la intervención. Muy relacionado con esta sombra está el tema de la usabilidad, ¿no?, que es esa capacidad de que la persona con la que vamos a intervenir sea capaz de saber utilizar esa nueva tecnología, ¿vale? Incluso ya no tanto de saber utilizarla, porque al final el clínico pues, puede preparar la sesión y básicamente la persona mayor pues, tiene que ir contestando las preguntas o ir clicando algunos botones en concreto, ya no tanto esa capacidad de saber usar esa tecnología, sino también de comprenderla, que esto es muy importante, ¿no? Pues las personas mayores muchas veces tienen asociados las nuevas tecnologías o las pantallas, etcétera, etcétera, al ocio, con lo cual pasar esto a una intervención, a un trabajo, pues a veces no es tan sencillo. No es tan sencillo de que comprendan que en ese momento no están en ocio, sino que están trabajando. Obviamente no se activan los mismos recursos si uno está pensando que está en el ocio que si realmente ve que está trabajando.
Otra de las sombras, y esta quizás ya más específica de las personas mayores, es el rechazo a las nuevas tecnologías, ¿no? Hay que tener en cuenta que las personas mayores actualmente no son nativos digitales y, por tanto, tienden en algunos momentos al rechazo de estas nuevas tecnologías, sobre todo porque algunas veces les supone ciertos aprendizajes o ciertas dificultades añadidas que con el lápiz y papel pues no tendrían, ¿no? Entonces, sí que se puede observar este rechazo. En cuanto a la última sombra que vemos ahí, pues sería la sobrecarga, ¿vale? Esta sí que es muy específica del ámbito de las demencias. Y esta sobrecarga, sobre todo, iría en la línea de las nuevas tecnologías presentan, ¿no? La estimulación a través de varios campos, a través de varios canales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Normalmente, pues a través del canal visual y a través del canal auditivo. ¿Esto qué pasa? Que tenemos en cuenta la población a la que están dirigidas estas intervenciones, personas con demencia, que van a tener pues, problemas de atención y pues, procesamiento de la información. Si nosotros además le estamos dando doblemente la información, vamos a saturar antes el sistema, con lo cual también tenemos que tener en cuenta este aspecto. Y un poco voy a hablaros ahora de la experiencia, ¿no? que hemos tenido recientemente respecto al uso de estas nuevas tecnologías con las personas mayores. Fue justo antes de la pandemia. La verdad es que justo en la pandemia esto se ha desarrollado mucho más. Pero bueno, es para que veáis también los resultados, ¿no? No vais o sea, no os voy a dar números concretos porque es tan reciente que no están publicados aún, pero bueno, por lo menos las conclusiones a las que se llegan y los resultados generales que se obtienen sí que son comentables, ¿no? Bueno, os comento un poco. Nosotros teníamos un grupo de personas con demencia moderada, ¿vale? No era demencia leve y estamos hablando de demencia moderada y pues habíamos observado que cuando hacíamos alguna actividad con nuevas tecnologías, en ordenador, en pantalla, en tablet, la gente participaba mucho más, ¿no? Estos usuarios parecía que participaban mucho más. Con lo cual, nosotros nos hicimos la pregunta de, bueno, las nuevas tecnologías sabíamos también que eran útiles en demencias porque los estudios previos nos lo habían indicado, pero no teníamos claro si era mejor la intervención tradicional o las nuevas tecnologías. Desde luego, yo por la práctica profesional, pues pensaba, ¿no? Intuía, tenía la hipótesis de que las nuevas tecnologías iban a resultar mejores, iban a obtener mejores resultados que la intervención tradicional de lápiz y papel, ¿no? Por lo tanto, pues teníamos un grupo que lo hacía con lápiz y papel, un ejercicio toda la vida y lo contestaban, y otro grupo que hacían esa misma actividad pues, a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues bueno, los resultados, la sorpresa que nos llevamos es que las nuevas tecnologías sí que había obtenido buenos resultados, ¿vale? Frente al grupo control, pero es que además el grupo tradicional había superado en algunas de las funciones, sobre todo en memoria y en funciones ejecutivas, había superado al grupo de nuevas tecnologías, ¿no? Lo cual nos llevó nos causó un poco de sorpresa, pero tenemos que tener en cuenta esas sombras que hemos comentado, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es saber evitar esas sombras en este tipo de intervenciones para ver realmente la potencialidad que tienen estas intervenciones en nuevas tecnologías. ¿Estos resultados qué significan? ¿Que no tenemos que trabajar con nuevas tecnologías en personas con demencia? No, no es eso, justo todo lo contrario, ¿no? Esta experiencia lo que nos ha dicho es, vale, las nuevas tecnologías son útiles. Ahora lo que tenemos que aprender y desarrollar es cómo, cuándo, de qué forma, a través de qué procedimiento debemos utilizar esas nuevas tecnologías para intervenir en una población tan concreta, en este caso, como eran pues personas con demencia moderada, ¿no? Que pues bueno, ya sabemos que parten de una serie de dificultades a la hora de poder conectar con estos medios digitales. Con lo cual, un poco, ¿cuál es la reflexión o cuál es la conclusión un poco a la que llegamos? Pues bueno, por un lado, que es necesario aportar evidencias en este campo, que está muy bien hacer intervenciones, pero hay que registrar los resultados de esas intervenciones y continuar aunando y mejorando, ampliando el campo científico en estas intervenciones.
Y nada, hasta aquí la intervención, así dejamos tiempo para poder resolver dudas y preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la exposición. El doctor Jesús González. Invito a los demás miembros de esta mesa que enciendan sus cámaras para obtener este espacio de compartir un poco y de contestar algunas preguntas que se han hecho en el chat. ¿Sí? Bueno, de hecho tenemos una pregunta para el doctor Jesús. Preguntan, ¿habéis probado combinar las nuevas tecnologías con el método Montessori? Si sí, ¿cómo fue? Y si no, ¿cuáles son los impedimentos? Bueno, a ver, por partes. ¿Hemos probado la intervención Montessori? Sí, hemos probado la intervención Montessori, pero no a través de nuevas tecnologías y no combinada con las nuevas tecnologías. Vale, en este caso, las personas que estaban en nuevas tecnologías hacían estimulación cognitiva puramente y tradicionalmente, ¿no? A través de ejercicios con preguntas y respuestas, historias que se leían o que leían y tenían unas preguntas que contestar, etcétera, etcétera. No se utilizaron nuevas formas de intervenir, ¿no? Porque incluso las técnicas a través de Montessori están en investigación, ¿no? y se está viendo cuál es la efectividad y cómo se deben de desarrollar en las demencias. Pero luego sí, es una posible línea de ampliación de estos trabajos, ¿no? Ver cómo ir combinando todos estos aspectos, porque yo he dicho que hay que seguir desarrollando las nuevas tecnologías, pero no solo eso, efectivamente hay que combinarlo con lo tradicional. ¿Por qué no? Pues continuar con lápiz y papel, pero también beneficiarnos de de los beneficios que nos aportan las nuevas tecnologías, por ejemplo, en una situación como la que hemos vivido, ¿no? Una situación de pandemia como la que hemos vivido, donde las personas con demencia, que, bueno, son personas que necesitan pues, su rutina y necesitan hacer sus actividades diarias, de repente vieron interrumpida esa rutina, como todos, pero claro, a ellos les afectó mucho más, ¿no? Y estas nuevas tecnologías, de hecho, en algunos centros las han utilizado, ayudaron y sabemos que pueden ayudar a pues ese parón, pues intentar mantener esa rutina e intentar mantener esa actividad. Muy bien, muchas gracias por responder. Tengo otra pregunta también para el doctor Claudio. Preguntan, ¿qué complejidades específicas has visto en relación a las patologías del espectro autista